temprano de ahí. los huesos, facilita la digestión y ayuda al funcionamiento normal. No tiene conexión a la raíz. Además, contribuye a la salud bucal. Pero esto no es todo. En el embarazo y la lactancia, la carne de cerdo va a ayudar a cubrir las necesidades nutricionales. En algún tiempo invitaron en una radio tiene el agrado de presentar Uruguay Hablemos de Cerdo, y participaba acá más de un espacio para enterarte de todo sobre la producción porcina. comportamiento animal. Junto a Araceli Fernández, ya iniciamos Hablemos de Cerdo. Bueno, te comento un poquito. Yo lo que te voy a hablar es generalidades, ¿verdad? Pero un poquito de lo grande a lo chico para quedarnos más con temas muy... Sí, para no ser muy complicada la historia. Acá lo que siempre, lo que tratamos de ver un poquitito es el chico. Sí, ¿verdad? por supuesto. Como uno el chico Sí, puede... pero tanto el chico como el grande necesita entender lo que es el bienestar animal y lo que es la importancia de conocer cómo comunicarse con el cerdo, que es lo que muchos de ustedes no tienen ni la más pálida idea. Tienen noción, pero no se dan cuenta de muchos indicadores, de muchas formas de comunicación que el cerdo nos está mandando. Yo por mi pueblo. Ya comenzamos ya. El programa pasado tuvo casi 695 personas Conectadas. Sí, qué bien. Qué bueno. Por suscriptores, me imagino, productores. O gente en general. Público en general. Público en general. Porque hay mucha gente que quiere empezar, no sabe, o gente que ya hizo cerdo y no le resultó como dicen. Están mi tierra. Muy pero muy buenos días. Hoy un sábado más, hoy una edición más de Hablemos de Cerdos. Ya me encuentro en compañía de don Diego. Buen día, don Diego. Buen día, Araceli. También acá con nosotros el doctor Luis Sánchez. Buen día también a Orlando, nuestro operador. Buen día, muy buen día. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las buenas prácticas y el bienestar animal. Ya con el especialista, como ya mencionó don Diego, el doctor Luis Sánchez. Buen día, doctor, ¿cómo está? Hola, buen día. Sea bienvenido al programa. Gracias por la invitación, un gusto estar acá con mi amigo el licenciado Diego. Gracias. Bueno, el día de hoy, como ya mencioné, vamos a estar hablando acerca de las buenas prácticas, así es que invitamos a la gente a que nos vean a través de la transmisión de Facebook, también hagan sus llamadas a través del 728-9333, que estamos para disipar las dudas, estamos para poder realmente brindarle la información a aquellos productores que necesitan. Pero antes de empezar, arrancamos agradeciendo a nuestros auspiciantes que hacen posible este programa. Tracto Agrovial, su mejor aliado para el campo. Teléfono 0986-674-200. Bionatural S.A. Insumos y equipamientos para porcinos, especialistas en bioseguridad de granjas. Teléfono 0981-982-640. CDI, asesores y asociados, consultora contable, especialistas en Iragro. Teléfono 0981-441-143. Service y compañía, balanzas y básculas para todo tipo de animal. La calidad ante todo. Teléfono 0983-473-659. Berufin, control biológico de moscas. Teléfono 0981-500-914. Grupo Covepa, ganadería en buena compañía. Teléfono 0986-127-787. Caltech S.A. presenta su línea de nutrición y bienestar animal. Plocher, una línea que hará de tu producción porcina altamente lucrativa. Plocher, generando tecnología sustentable. Representa y distribuye Caltech S.A., pionera en biotecnología. Búscalos en www.caltechagro.com o al teléfono 0983-154-915.
Balanceados los colonos. Experiencia más compromiso en nutrición. Teléfono 0984-943-211. Upisa, las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción y están riquísimas ya que tienen el sello de sabor y calidad Upisa. No te quedes sin probar las toscanas Upisa en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, la picante y la tradicional. Upisa, nutri de sabor tu vida. Bueno, antes de empezar el programa, tenemos que comentar un poquitito que tenemos la capacitación de 100 días, 120 kilos en la ciudad de Obligado. Se sale el 31 acá de Fernando de la Mora y llegamos allá a las 7 de la mañana aproximadamente. Antes de eso, tenemos una capacitación en la ciudad de Encarnación el 31. Antes del 31 tenemos una capacitación el 29 en Pilar, y antes de la capacitación de Pilar tenemos la capacitación en San Juan Misiones el 28. O sea que cargadita la próxima semana. Estamos a full con las capacitaciones que hacemos a lo largo del país con la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdo, que es la que promociona también este programa de radio, ¿verdad? Y bueno, doctor Luis, mucha gente habla de cómo tiene que tener su granja, de cómo tiene que formar su granja, y todavía vemos en el interior del país que le tienen a los cerdos en piquetes que no es confortable, como se dice. Por eso le invitamos hoy para que nos hable un poquitito de lo que sería bienestar animal, ¿verdad? ¿En qué consiste el bienestar animal, verdad? Y sobre todo, como usted dijo al comienzo del programa, la comunicación que tiene que haber cerdo y ser humano, ¿verdad? O cerdo y patrón, como se dice, ¿verdad? Y bueno, te dejo ya el micrófono, te dejo para que nos explique un poquitito en qué consiste el bienestar animal. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, me da gusto. Espero que podamos contribuir a fortalecer estos intereses que vos tenés como dirigente de esta asociación. Estoy seguro que van a ser logros totalmente a beneficio de la porcicultura del país. Gracias por la oportunidad y estamos abiertos. Bueno, mira, el tema del bienestar animal lamentablemente se ha manoseado demasiado. Me gustaría ir un poquito del pasado al presente para que se entienda y te pueda contestar muchas preguntas a la que inicialmente me dices qué es el bienestar animal. Y quiero partir de la evolución del mismo cerdo. El cerdo se domestica hace más de 10.000 años. Y la historia evidente es con los chinos, hace 5.000. Pero lo interesante de esto es que el cerdo desciende del jabalí. El jabalí que tenemos todavía, por suerte, en el continente americano, en el asiático, en todos los continentes, pero en especial en nuestra condición. ¿Por qué lo menciono? Porque debemos recordar que de alguna forma el cerdo todavía tiene dentro de sus genes un poco de historia respecto al jabalí. Esto quiere decir que quienes tenemos la oportunidad de estar cercanos a los animales, en este caso al cerdo, debemos de entender para poder comprender y podernos comunicar con ellos. Independientemente que, como bien lo sabes, el cerdo en algunas civilizaciones fue y sigue siendo un alimento de primera instancia, pero en otras viene a ser como especie de el diablo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las poblaciones semitas, ¿no? Y esto es importante tomarlo en cuenta porque el cerdo juega un papel interesante. Hoy en día incluso se sigue hablando que el corazón, la estructura anatómica del corazón más cercana al humano es la del cerdo. Y muchas cosas se hacen del cerdo. Entonces, por ahí partimos. Ahora, el tema del bienestar animal, mucha gente piensa que es algo nuevo, novedoso, impositivo incluso, ¿no? Por temas de comercio internacional. Y lamento decirles que están equivocados. Hubo una persona muy importante en nuestra historia, que seguramente han escuchado de él, Mahatma Gandhi. Sí. Y él, dentro de sus pensamientos filosóficos, decía que según cómo según cómo las naciones tratan a sus animales, se puede ver la cultura de la población. ¿Sí? O sea, esto no es novedoso ni es tampoco improvisado.
Pero realmente, el bienestar animal, ¿cuándo se detona el concepto de bienestar animal? Y la historia es muy concreta. 1964. En el Reino Unido, un par de señoras muy respetadas, una ambientalista, la señora Ruth, y otra persona totalmente por el lado de activista social, la señora Raquel, editoras de libros, se deciden escribir un libro que se llamó en español la máquina asesina en la agricultura, en cuestión de traducción al español. Y en ese documento, en ese libro, 1964, explicaban todo lo que era desconocido para el público en general con respecto a las castraciones, a los cortes de cola, a los descortes. Y fíjense bien interesante, 1964 es de los primeros documentos que habla sobre el uso y el abuso de los antimicrobianos, los remedios que utilizamos en los animales que después nos vamos a comer. Ese documento salió en 64 y salió con muchas historias que eran obviamente muy cruentas, muy crueles, muy sanguinarias. Puso de pelos a las autoridades, puso de puntas a las autoridades inglesas, y entonces inmediatamente dieron la orden de contratar a un especialista en aquel tiempo, un biólogo, el profesor Bramble, y le dijeron: oye, vete a ver qué pasa con esto del libro, porque se lo están echando encima con respecto a la producción. Entonces el profesor Bramble forma una comisión. Algo muy importante, y es lo que quiero que se entienda: bienestar animal se crea como concepto, pero siempre bajo el paradigma de el animal que nace para morir y ser transformado en alimento para consumo, que es lo que mucha gente ignora. Entonces, él hace un documento y concluye que para hablar de bienestar animal, los primeros conceptos que se hablaban en inglés, 5 freedoms, que literalmente se traducían como 5 libertades, que eso es también algo que te voy a explicar que no es correcto. Él concluye, bueno, mientras el animal pueda levantarse, echarse, darse vueltas, acicalarse, que es limpiarse, etcétera, etcétera, y estirar sus extremidades, estamos cumpliendo con el concepto de bienestar animal. 1964. Eso quiere decir también que prácticamente uno no le... Sabemos que hoy en Europa las jaulas de gestación ya están prácticamente, se están prohibiendo, ¿verdad? Para las marranas. Pero lo que consiste en sí en bienestar animal sería tenerle bien a tu cerdo, como dice así, que él se pueda mover, que pueda correr, si quiere saltar, si quiere acostarse, cuando quiera pueda tomar agua, cuando quiera pueda comer. Así es. Así es, y de hecho a partir de esto, bueno, muchas cosas se han modificado, pero quiero hacerles ver algo también que es muy importante. ¿Por qué también se detona el tema del bienestar animal? Sobre todo en los países, vamos a decirlo así, primermundistas, ¿no? Porque el consumidor, que al final de cuentas es la persona que decide, incluso cómo te vistes, cómo todo, porque el consumidor es el que decide, un buen día se puso de acuerdo y dijo: oye, queremos comernos una carne que no nos haga daño, una carne que sea inocua, pero que provenga de un animal que tenga un trato digno en su vida y que muera dignamente, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí realmente nace el concepto, no solamente de bienestar animal, sino también de inocuidad alimentaria. Así mismo. Porque en el año 85 de este siglo pasado fue el tema de vacas locas. Entonces, todo esto viene a ser, ahora, desgraciadamente en muchos países han caído en la idea de que es una barrera para evitar exportación, y no es así. Bienestar animal viene siendo un plus, un valor agregado para poder dar certificación, garantía de que lo que te estás comiendo viene de un animal sano que vivió dignamente. Esa es la idea porcentual. Es muy importante lo que estás diciendo, porque, como te dije al comienzo del programa, vemos todavía en el interior del país mucha gente que le tiene atada por un árbol a su cerdo. Sí. Le tiene bajo el sol, está el pobre Así cerdo, es. y después te dice: pero mi cerdo luego no crece. Sí. La vez pasada me enviaron una foto de un animal prácticamente de 50 kilos con tres lechoncitos mamando de ese pobre animal, ¿verdad? Y me dice: ¿por qué luego no me dio 14? Y le dije: sencillo es la respuesta, ¿verdad? Tenés que dejarle al cerdo a que llegue a su etapa de evolución, que llegue a los 120 kilos o 100 kilos, y ahí recién montarle a esa hembra, donde ya tiene todos sus órganos bien formados. Claro. Y está en, vamos a decirle,
y es gordita, va a Está poder tener apta para reproducirse. claro, así mismo, ¿verdad? Y me dice, yo pensé que cuando ya entraba en su primer celo ya podía ser montar, no. Entonces, vamos a montar animales de 30 kilos, ya vamos a estar montando, Y ¿verdad? sucede. Sí, Lo que sí, pasa también es que muchas veces la percepción de bienestar animal también o sea, varía según la zona también de nuestro país para poder ir rompiendo con esos pensamientos de realmente ya no tenerle atado tampoco al animal o dejarle ahí en la desidia Claro. y poder realmente darle una buena atención, ya que al brindarle una buena atención también va a aumentar la productividad de este animal. Claro. Bueno, déjenme comentarles un poco también algo que creo que es importante antes de entrar de lleno a los conceptos. todavía no entramos. No. Esa es introducción. La introducción. Sí, miren, y se los digo porque en esto vivo. Tengo Sí. 18 años haciendo bienestar animal, de los 43 que tengo de ejercer esta bella profesión de médico veterinario zootecnista. Que mucha gente nos confunde, los que hacemos bienestar animal, con proteccionistas animales. Sí. Y no es así. Y es muy sencillo definir qué hacemos unos y qué hacemos los otros. Quienes se dedican al tema de protección animal, gente muy respetada, muy respetuosa, es gente que todas sus apreciaciones generalmente las manejan bajo una visión antropomórfica. O sea, en castellano, al individuo, al animal, lo ve como un mijito. Y sobre todo la gente que quiere al animal darle un trato que no es propio del animal. Y obviamente que entonces a partir de esa primera visión, todas sus recomendaciones y todas sus sugerencias y todas sus observaciones parten de una base de la ética y de la moral. Que no estamos en desacuerdo. O sea, qué bueno que exista esto. Pero el individuo, en este caso el animal, es un animal que hoy se reconoce que es un animal sintiente. Siente miedo, siente dolor, siente estrés, pero no tiene sentimientos de amor, de odio, eso no existe en los animales. Y es algo que te da risa, mi querido licenciado, pero mucha gente... Pues mucha gente dice, no, mira cómo me quiere porque Okay. estoy Entonces, entrando en la porqueriza, no, porque entonces, tiene hambre y claro. y solamente le está trayendo Entonces, algo para comer. el que se dedica a protección animal tiene ese paradigma. Ahora, ¿cómo nos diferenciamos los que hacemos bienestar animal? Bueno, para empezar, tienes que tener una formación universitaria, por lo menos. De la carrera que es otra de las cosas que quiero que se aclare. Yo soy médico veterinario zootecnista, pero aquí puede entrar cualquier profesionista que trabaje con los animales, porque no es de hecho, los capos del bienestar animal fueron profesores míos. Una de ellas, la doctora Grandín, es bióloga, autista primeramente, Sí, ¿no? ok. Pero bióloga. Y mi maestro, con el que estudié en Inglaterra, el profesor Bloom, que fue el primer maestro que implementó la materia en el mundo, en las escuelas de veterinaria, también biólogo. Así es que no es de veterinarios, puede ser vos, Sí. porque realmente está abierto este tema. Ahora, primero universitario, segundo obviamente una formación de posgrado, especialización, etcétera. Porque todas las recomendaciones que hagamos y hacemos los especialistas se fundamentan en evidencias científicamente comprobadas, estadísticamente comprobadas. Que eso es lo que hay que entender. Si yo como especialista te digo lo importante que es que el individuo tenga sombra, tome agua, es porque se han hecho muchas investigaciones que demuestran que lo contrario impacta en la producción, en la transformación del bien del Así animal. mismo. Así mismo. Ahora, hay que entender que no podemos caminar cada quien por su lado. Los proteccionistas y los que hacemos bienestar animal debemos caminar juntos. Hay un tema que te iba a tocar, el que hace protección animal. Justamente estaba comentando el profesor Sánchez Sánchez Vizcaíno, sí, amigo Vizcaíno, mío. que la gente sale, ¿verdad? Lo de protección animal ahora con el tema de la peste porcina, Sí. que ahora ya se Conozco, agarró conozco. Hong Kong, Conozco. ¿verdad? También, entonces, estaba comentando que si uno se llega a ver un animal, ¿verdad? Un venadito en plena África, ¿verdad? Suelto, ¿verdad? Ese animal
puede llegar a tener tuberculosis, Claro. puede llegar a tener cualquier enfermedad Claro. si no se le vacuna, si no se le hace un control a ese animal. Afirmativo. Y está diciendo, no, lo de protección animal no quiere ni que se le toque al animal. Así es. ¿Verdad? Así es. Entonces, es un punto, vamos a decirle, yo no le voy a dejar a mi hijo si yo sé que ese animal salvaje tiene alguna enfermedad y puede tener algún parásito, puede tener... Es un tema entre ambientalistas, o sea, de protección animal, ¿verdad? Y lo que hacemos, vamos a decirlo un poquitito para consumo. Mira, licenciado, estás tocando un tema interesante que sería para otras 20 horas. Porque la parte que no conoces de mi vida es que yo trabajé 23 años en el área de salud animal. Sí. En Estados Unidos trabajé 17 años con el Departamento de Agricultura. Trabajé en Haití con el peste porcina africana. Me tocó estar en un programa de erradicación 4 años. Sacamos 800,000 cerdos de Haití. Y justamente lo que nos detuvo para salir en la totalidad fue porque no solamente el venado que hablas de tuberculosis, sino el jabalí facuaquero, que es el que existía en Haití, una garrapata blanda que se llama Rhizocephalus sanguineus. Ellos transmiten el virus de peste porcina africana hasta 7 generaciones de sus descendencias. Entonces el tema de tener en cuenta, para hablar de control de enfermedades, incluyendo bienestar animal por supuesto, tenemos que tomar en cuenta las especies que son asilvestradas o silvestres en beneficio o en perjuicio del propio individuo que estamos tratando de darle vida confortable. Pero vamos a dejar ahí, vamos a dejarle en veremos a la gente, ¿verdad? No le vamos a tener, ¿cómo le iba a decir? No le vamos a dar el gusto hoy por lo menos de contarle eso, pero vamos a continuar con lo que sería bienestar animal. Entonces, concluyendo por la parte de los grupos ambientalistas o proteccionistas y nosotros, lo que sí puedo concluir es que debemos trabajar de la mano en beneficio del individuo, en este caso los animales que están, que tienen como objetivo nacer, crecer, morir y transformarse en bien de origen animal. Ese es el beneficio que debemos de tener, porque nuestro compromiso es reducirles el impacto del dolor, de miedo, de ansiedad, de todos los disconforts que en un momento dado pueden ser importantes. Ahora, concluyo mi introducción. El bienestar animal básicamente se sitúa o se basa en esas famosas 5 freedoms, que hoy ya no debemos de decir 5 libertades, porque gracias a que el doctor Webster, que fue el que empezó a hablar sobre este tema más latinoamericanamente hablando, se menciona, dijo, vamos a hablar de necesidades del individuo. Entonces esas 5 necesidades son, primera necesidad, cuando decíamos libre de hambre y malnutrición, hoy debemos de decir necesidad de alimentarse. El simple hecho de que un individuo tarde en tomar agua, beber agua o comer alimento, ya estás creándole un estrés. Ahí ya no hay bienestar animal. El simple hecho que se pase 1 hora, y sobre todo en la etapa más crítica que es el lechoncito, con que te pases media hora de darle su alimento, ya le estás creando un estrés. Entonces ahí ya, el primer principio, ¿verdad? Ya comenzás a perder plata. Ahora, no quiero hablarte de la calidad del agua, de la calidad miserable de agua que le damos a los cerdos, y más en la parte familiar, que le damos agua que ni el más enemigo de mis enemigos se la deseo que se la beban. Se la beben porque tienen sed. Porque no hay nada. Pero estás metiendo enfermedades y un montón de cosas. Bueno, primer principio. Es lo que hay como del famoso dicho, ¿verdad? En el interior se ve todavía en esa rueda que se le da agua, ¿verdad? Mezclado con comida, vino el pato, se bañó encima. Bueno, todo el mundo se da esa idea de lo que... El perro. No, viene el perro, se acostó, se bañó el perro y viene el chanchito sin saber todo lo que pasó antes. Y como dije hace rato, es lo que hay y se le toma esa agua y después comienzan todos los problemas. Afirma, independientemente que por eso se estigmatiza comer carne de cerdo, ¿no? Porque recordarás que en muchas partes, y voy a hablar de mi país para no meterme con problemas en otros países, yo soy mexicano, mucho tiempo se acostumbraba a que el cerdo familiar se comía hasta las heces fecales humanas, la cisticercosis, la triquinosis. Entonces hay muchas cosas que tenemos que entender que eso ya no se da. Ahora, si me preguntas de la carne paraguaya, que le hemos platicado muchas veces de cerdo, yo soy en la casa de ustedes, que me casé con mujer paraguaya y tengo hijo paraguayo, no comían carne de cerdo antes de casarse conmigo. Hoy la carne de cerdo es nuestro platillo sustantivo porque a mí me encanta en lo personal la carne de cerdo. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que pasa es que también acá, antes de ir a la pausa, tenemos que tener en cuenta que en Paraguay el cerdo era, ¿cuántas latas
de grasa Manteca. me da, Claro, ¿sí? claro. Prácticamente una persona en el interior tenía un cerdo por 2-3 años, ¿verdad? Afirmativo. Y no medían, y todo el mundo también está el famoso, como siempre suelo decir, ¿verdad? Se tomó todo el clérico, sangría, comió todo lo que había, y luego de todo eso, ¿verdad? Le mezcló poroto, ensalada rusa, ensalada Todo. alemana, todo mezcló y Pero comió un sanguchito de carne fría de una partecita del lomo que es totalmente seca y le culpó al cerdo. Claro, El cerdo Así me- es. así es. Así es. Nos vamos a la pausa y a la vuelta de la pausa continuamos con bienestar animal. Y ya entramos de lleno. Pero es muy importante lo que dijiste hace rato. Que mucha gente pues De cerdo. volvemos de la pausa. 7:59 con 21 grados y regresamos con más información. Estábamos hablando sobre ya finalizando la introducción, Sí, pero hablemos ya sobre los distintos. Ahorita nos habíamos quedado sobre la importancia de darle al animal agua de calidad y no esa agua como Miserable. el agua miserable, toda contaminada. Pero como también había dicho don Diego aquí, es como que la gente cree que es una técnica esto y sin embargo se basa simplemente en la alimentación, las instalaciones, el ambiente y bueno, Cuidado. el cuidado. Y bueno, usted como profesional nos va a aclarar mejor eso. con mucho gusto. Mira, quiero hacer un comentario que creo que es muy importante. Uno de mis maestros, el doctor Broom, inglés, ya retirado, en la Universidad de Bristol. Yo cuando regresé a mi país, tuve la suerte de ser el primer coordinador del Comité de Bienestar Animal de mi país, México. Y obviamente lo invité. Te hablo del año 2000, ya ni me acuerdo, por allá por los años 90, una cosa así, 80. Por ahí. Bueno, y lo invité al maestro. Y le dije, después de recorrer México, le dije, maestro, quiero que me digas cómo le hago para entrarle en este país. En aquel tiempo no había 120 millones de habitantes, que es lo que hay ahora en México. Yo ya tengo muchos años fuera de México, tengo 18 años fuera de México. ¿Cómo le hacemos para entrarle al bienestar animal? Y se reía el maestro. Y me decía, mira Luis, antes de hablar de bienestar animal con los productores, hablar de instalaciones, de conducta animal, el primer indicador que tienes que cumplir es, mientras el individuo, el humano en este caso, no satisfaga su bienestar, no puedes hablar de bienestar animal. No le puedes pedir a tu personal encargado de maternidad con 30 hembras, por hablar intensivo, o 300 cerdos en engorde intensivo, que le dé buenos tratos si para empezar tiene un mal salario. Si no duerme en una cama decente, libre de humedad, frío. ¿Cómo le puedes exigir a ese personal que atienda bien a sus animales si hoy amaneció su hijo con 40 grados de temperatura y no tiene plata para ir al doctor porque se le está muriendo de fiebre? ¿Cómo le quieres pedir que dé buenos tratos al animal si se entera hoy que su hija está con una enfermedad terminal? Entonces, esa enseñanza para mí creo que es la más importante. Para poder hablar de bienestar animal, primero tenemos que entender que debemos satisfacer el bienestar de nuestros personales. Obviamente que acorde a las condiciones de nuestros campos, ¿no? Pero mientras no les damos esa condición, entonces no puede haber buenos tratos. Y muchas veces el productor, al tipo más rudo, al tipo más valiente, es al que lo pone a hacer
buenas prácticas de manejo cuando es el menos indicado. Cierro mi comentario con lo siguiente. En los países primermundistas, lo debes de saber, licenciado, por ejemplo, en el área de maternidad y de lactancia, se contratan única y exclusivamente mujeres. ¿Por qué? Para aprovechar ese instinto materno que tienen ustedes, para darle término a ese animal que va a ser destetado o desmamantado y suba los porcentajes de destete. Para empezar por ahí. Ahora, otro punto importante, y eso te lo digo a vos como productor. Me hablabas hace rato de ese cerdo, esa cerda que puedes tener 18 cerditos cuando podría tener 10. ¿Con cuál te quedas? Yo en lo personal me quedo con la que tenga 10 y si puede ser menos, mejor. ¿Y por qué? Porque prefiero tener una hembra que me dure 8, 9, 10 partos y no una hembra que me dure 4 o 5 porque son 18 animales que están naciendo. Y eso es un desgaste tremendo al individuo. Por hablar nada más de principios, de en qué momento es bienestar contra productividad. Y casi siempre quiero ganar más plata. Sí. Entonces, creo que por ahí debemos de partir. Lo que pasa es que mucha gente también hace una aparición, dice, no, tengo una aparición de 18 lechones. Sí, pero ¿cuántos destetaste? Y desteté 10. O sea, 8 tiraste a la basura prácticamente. O sea, no vaya a hablar de la cantidad de apariciones que tuviste, sino de cuántos animales llegaron al destete, ¿sí? Sanos, fuertes Vivos. y vivos, ¿verdad? Porque hay muchos, no, la aplastó, no que esto, no que aquello, ¿verdad? Vamos a buscar esa producción al destete de poder vender un animal destetado a los 21 días con 10 kilos, 10, 12 kilos, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los 8 que murieron, licenciado? O sea, esa es la parte de los gastos ocultos que el productor no pondera, porque al final de cuentas tuvo 18, destetó 10, pero 8 pasaron por su vientre y desgastaron a la hembra. Totalmente. Que eso es lo que estás haciendo que ese individuo deje de ser tan productivo en aras de ese impacto de muchos en poco tiempo y no pocos constantes. No sé si me explico. Sí, así mismo. Justamente mucha gente no mide eso, prácticamente la cantidad de, ¿cómo decirle?, de costo que tiene ese animal, ¿verdad? Por los animales muertos, principalmente. Así ¿verdad? es. Ahora, con respecto a las necesidades que estábamos hablando, hay que entender también que si antes se mencionaba como libre de agresiones físicas o térmicas, hoy el concepto es la necesidad de alojarlos confortablemente. Lo decías al principio de la charla del programa, licenciado. En Europa fue de los primeros países o regiones en donde ya está prohibido el tema de la jaula estrecha, ¿no? Porque se comprobaba que había más daño que beneficio, ¿no? Claro. Así como también el tema de la castración, que es otro tema también. Ustedes saben que en Europa, en el caso de Alemania, Holanda, que son los países que más distribuyen ceros, ya no se castra. Físicamente ya no se castra, porque justamente esa necesidad de mitigar el dolor, de reducir a su mínima expresión el dolor. Fíjense bien lo que dije. Claro, pero no le castran más porque le ponen una vacuna para que no tenga más olor la carne a los machos. Un tratamiento químico. Un tratamiento químico. Porque no es vacuna, es un tratamiento químico para perdón. quitar esas feromonas que son las que dan el olor famoso. Sí. Pero bueno, esa es la ventaja. Hay mucha gente que dice, ¿verdad? Yo por lo menos nunca sentí, ¿verdad? Mi señora, vamos a decirle, al poner un cerdo en la mesa cocinado, dice, no, ese tiene olor. Olor así. No sé a qué tiene olor, pero yo le digo, no sé, yo no huelo nada. Te juro, yo no huelo nada. Y al probar tampoco no siento nada. No sé si tiene la sensibilidad muy... Bueno, hay gente que tiene una sensibilidad olfativa muy fuerte, desde luego que sí. Desde luego que las feromonas, para la mayoría de los humanos, las feromonas son imperceptibles, porque tenemos realmente un sistema olfativo muy rudimentario en comparación a los animales. Y eso le voy a hablar ahorita. O sea, pero hay gente que sí tiene esa posibilidad de creerlo. Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta que siempre le hago a toda la gente, ¿no? Para volver a hablar al tema de bienestar animal. ¿Cómo podemos hablar de bienestar animal si muchos de los que nos dedicamos a la producción de cualquier especie
no sabemos cómo comunicarnos con nuestros animales. Porque yo haré una pregunta muy sencilla. ¿El cerdo piensa? Piensa. Claro que no piensa como humano, ¿no? Pero tiene su red definida de comportamiento, de conducta, ¿no? El famoso, ahora no me voy a levantar todavía para comer, pero dentro de 2 minutos sí, cuando está durmiendo. ¿El cerdo tiene mejor vista o peor vista que el humano? Sí, tiene buena vista. ¿Cómo lo sabes? Bueno, porque hay estudios que dicen, ¿verdad? Por decirle, el tema olfativo del cerdo, sé que son 13 metros de 13 kilómetros de profundidad o 13, bueno, 13, Tiene mejor. 13 kilómetros de largo puede oler el cerdo. Justamente estar ahora viendo que los cerdos sean detectores de droga, ¿verdad? No, son desde hace mucho tiempo, como el perro. Entonces, el tema de los sentidos. Para conocimiento general, entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que para poder hablar de bienestar animal, primero tenemos que conocer de la etología clínica, en castellano, de la conducta del cerdo. Y para efectos prácticos, nada más quiero decirles que el cerdo, en orden de importancia, el primer sentido que utiliza siempre, las 24 horas del día, primero es el olfato. Después el tacto, después el gusto, después la capacidad auditiva y hasta el último la visión. En ese sentido, los va utilizando. No quiero decir con esto que no haya una sinergia entre olfato y tacto, entre tacto y gusto, o sea, los puede juntar. Pero para efectos de olfato, el cerdo, como bien dices, tiene capacidad de poder detectar rangos muy amplios de químicos volátiles a grandes distancias, pero concretamente distancias concretas 10 metros, profundidad de 100 centímetros. Pero el olfato al cerdo le sirve para comunicarse con sus congéneres, para identificar a sus congéneres, para alimentarse y algo bien importante, para reproducirse. El olfato. En el caso del tacto, que es el segundo que utiliza, ¿dónde están sus manos del cerdo para tocar? La vaca la tiene en la lengua, el humano la tenemos en las manos. El cerdo lo tiene justamente en este disco nasal que tiene, que es justamente el que le permite detectar y reconocer todas las diferentes texturas que pueden ser húmedas, secas, etc. Y percibe con este disco sensitivo, percibe los cambios bruscos o sensibles de temperatura y de humedad relativa. Entonces, aquí es algo muy importante. Por la parte del gusto, el cerdo tiene preferencia definitivamente por lo dulce, pero no desprecia lo que no lo es, ¿verdad? Y tiene afinidad al alimento húmedo, que es justamente un indicador interesante, sobre todo cuando estamos hablando de lechones que estamos destetando para pasarlos a iniciación. Y puede haber sinergias, ¿no? Ahora, por la parte de la vista, el cerdo desgraciadamente tiene mala vista. El cerdo, en comparación al humano, ve colores, ¿sí? Ve algunos colores, ve entre la gama del azul al amarillo, ve pobre agudeza visual en corto, tiene una vista panorámica, tiene dos tipos de vista, binocular y periférica, pero la tiene pobre y su visión puede ir de 30 a 50 grados binocular y 300 y un poquito más de manera juntando los dos, porque por la posición de los ojos. El cerdo puede estar comiendo y está viendo a sus predadores, se puede estar viendo a sus congéneres, ¿no? Pero es pobre. Ve en segunda dimensión, en corto, tercera dimensión en largo, ¿no? Y por la parte auditiva, el cerdo ve muchísimo mejor que el humano. Tiene capacidades de poder escuchar hasta 8000 Hz, cosa que nosotros ni por equivocación, ¿no? Y con respecto a vocalizaciones que emite, el cerdo puede tener entre 25 a 30 diferentes tipos de vocalizaciones, que los puede manejar gruñendo, chillando, berreando o ladrando. Y eso es lo que el productor tiene que entender, aprender a conocer, para podernos comunicar con ellos y empezar entonces ahora sí a hablar de bienestar animal. Pero también hay que entender que los cerdos, como todas las especies, tienen conductas individuales, pero conductas también sociales, que tenemos que entenderles
tenemos que entender a los humanos para darles justamente ese enriquecimiento que mucha gente desconoce, ¿no? Entonces, con respecto a la conducta social, el orden social de los cerdos, hay que entender que los cerdos se manejan, sobre todo en la etapa de lechones, se maneja lo que se conoce como jerarquía de lechón y que persiste después de ser destetados. Si se mantienen unidos como grupo, la misma familia, ¿no? Y si se separan o ingresan nuevos individuos a ese lote, vuelven a haber confrontaciones para establecer jerarquías y esas confrontaciones provocan peleas muy intensas y muy duraderas, pero siempre lo hacen en función de que tiene que haber un líder. La gente me dice, no, es que el cerdo hay que darle cariñitos. No, el cerdo no te va a decir gracias por acariciar. Todos los individuos, desde el más minúsculo hasta el más mayúsculo, por decirlo así, doméstico, siempre va a buscar ser el que manda o ser el subordinado. Y siempre va a estar peleando porque el que debe, yo quiero ser el jefe. Porque los jefes son los que primero comen, los que primero se reproducen, los que primero tienen lugar para dormir, etcétera, etcétera. Jerarquía y dominancia. Pasa mucho eso en el tema, como dice, ay, miran a mis cerditos, se están peleando entre ellos. No, están viendo cuál es la mejor teta, pero cuando nacen ya pasa eso, doctor. Sí, en el caso, es un tema muy, de hecho estoy trabajando, yo trabajo mucho en bovinos. Bien sabes que me dedico mucho al tema de bovinos productores de carne, bovinos productores de leche, pero en el tema de la teta, que siempre es la pregunta que mucha gente nos hace luego, la gente ignora o desconoce, pero el cerdo nacido, así sean 10 o 18 cerditos, tienen un tiempo máximo de 72 horas para establecer cuál es mi teta. 72 horas. Cuando máximo. Por más que vos le agarres y acá, toma. Porque hay mucha gente que vamos a decirle, comienzan a nacer los cerdos, sí, le meten una cajita, ¿verdad? Esos cerdos, una vez que nazcan todos, ¿verdad? Para que sea, vamos a decirle, parejo el calostro, sí, le comienzan a agregar a los pezones, ¿verdad? Sí, sí. De cada... Manualmente. Pero el lechoncito, el orden del pezón, el que ya lo tomo instintivamente, me equivoqué, no sé, 48 horas. 2 días. 2 días para que ya se establezca ese orden y a partir de ese momento esa teta, el cerdo, esa es su teta, así lo muevas salvo que ya no tenga acceso a la hembra, ¿no? Pero a la madre, pero es así. ¿Y qué pasa si yo le agarro a ese lechón? La vez pasada hablamos, ¿verdad? De madres sustitutas. Sí. ¿Verdad? En el programa pasado hablamos de eso. ¿Qué pasa con ese lechón grande, fuerte ya, ¿verdad? Porque me estaba faltando pezones dentro de esa camada. Entonces agarro y le llevo a otra hembra, vamos a decirlo, a una sustituta. Comienza, ¿qué hace ese lechón ahí, verdad? Comienza a buscar una teta y al menor, al que es menos fuerte, comienza a pelear por esa teta, ¿verdad? Bueno, volvemos al tema de jerarquía, ¿no? Sí. Definitivamente es así. Pero en el tema de las nodrizas, de las madres sustitutas, es todo un tema que hay mucho que se sigue trabajando, ¿no? Pero hay que entender que si estamos rompiendo un rito normal, mientras más rápido adaptemos a ese lechón sin madre, mucha gente, por ejemplo, comento que dice, mi cerda parió y automáticamente dejó de tener leche. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que hay que entender que hay un síndrome que seguramente lo dominan ustedes, que es el síndrome metritis agalatia, que se da por muchísimos malos manejos de la hembra desde antes de gestarla, durante la gestación y obviamente en el parto. Obvio. Entonces, y de eso hay mucho, más de lo que nos imaginamos. Entonces, el concepto es así. Si ese lechón tienes que mandarlo con una hembra sustituta, obviamente que tienes que darle el tiempo, 48 horas, para que vuelva a establecer su jerarquía y su selectividad hacia la ubre, hacia la teta que le corresponde. Y va a perder el más débil, por supuesto, ¿no? Porque es así, son ritos que no podemos interrumpir los humanos, salvo que de plano lo saques de su condición natural y que le des una crianza artificial. Así mismo. Ahora, algo que también es importante tomar en cuenta, y lo mencionabas hace rato, licenciado, el tema relacionado con recordemos que los cerdos son animales que no pueden sudar.
no pueden transpirar. Como el Pero perro. así es, ¿no? Ah, bien. Entonces, el tema de disipar el calor es muy importante. Y por eso mucha gente dice, mi cerdo le gusta batirse en la bosta y en el barro y en la orina. Y sí, porque si no le das opción de tener una fuente de agua que le permita refrescarse, va a buscar el mínimo resquicio para refrescarse. La más mínima humedad Sí. con tal de poderse hacer. Yo he conocido granjas, seguramente acá las has visto también, licenciado, Sí. que incluso tienen su propia ducha. El cerdo cuando tiene calor va, se para en la ducha y automáticamente recibe su dotación, su Nosotros relax. tenemos, dentro de la granja tenemos unos pequeños aspersores que hacen como lluvia, ¿verdad? ¿Sí? Y es una locura. Aprendemos eso, ¿verdad? Para los 4 boques de engorde. Y comienzan a saltar prácticamente de la alegría, ¿verdad? Y por supuesto. Luego le sacamos a los cerdos, ¿verdad? Un piquete. Una vez que están todos mojados, le sacamos el piquete, ¿verdad? Y ahí sí que es más grande la alegría otra vez, ¿verdad? Claro, Para poder claro. hacer la limpieza de los 4 boques, hacer toda la desinfección rápida y todo eso. Algo que yo quisiera comentar y que no quiero dejar fuera de esta oportunidad de conversar con ustedes es la pregunta que mucha gente también se hace. Hay dos cosas importantes. Y de esto, bueno, hay mucho que conversar, el tiempo no lo va a permitir. Pero, ¿cuál es el impacto negativo o positivo con respecto a lo que para mí es fundamental en todos los mamíferos? El rito del amamantamiento y el desmamantamiento, la parte de quitarle a la madre, o sea, ese momento crítico de vida, creo que hay que darle más importancia, porque ahí estamos, en la medida que ese individuo recién nacido tenga ese confort, esa posibilidad de poder amamantarse y sentirse, y sobre todo lo más interesante, ¿por qué hablo de esto? Porque en todas las especies, una necesidad que es obligatoria es permitirle al individuo que aprenda a identificarse como especie y que conozca sus ritos, sus hábitos, sus costumbres. Si los rompemos eso, ese individuo va a ser un individuo que va a crecer inseguro, va a crecer enfermizo, va a ser el más lento para convertir lo que entra por la boca para transformarlo, llámese en carne, llámese en leche, por hablar en términos generales. Y que es ahí donde tenemos que meterle más gana, los métodos de crianza post-destete. Primer punto. Y segundo punto, entrando en bienestar animal ya, el tema del diseño de instalaciones. Algo que mucha gente hoy se está dando cuenta es que ese cerdo que está 100 días en engorde, pues son 100, oye, si yo aquí que tengo con ustedes conversando media hora y ya me estoy empezando a fastidiar. No, ¿por qué? Por estar sentado, Ya va a terminar, me refiero ya, por estar sentado. Claro. Imagínate un cerdo que esté 100 días viendo 4 paredes y un piso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La importancia de enriquecer ese corral con elementos que le permitan distraerse al individuo, en otras palabras, que pueda jugar. Porque los cerdos... Y vemos las cadenas. Entonces todo, pueden ser cadenas, pueden ser pelotas, pueden ser baldes, pueden ser objetos inanimados que el animal pueda osar. Que acuérdate que el tema de osar es innato en el cerdo. Sí. El cerdo que no osa no es cerdo. Sí. El gato que no maulla no es gato, Sí. por decirlo así. Entonces, para poder enriquecer esos 100 días, para que él se sienta dentro de su cautiverio, por el cual nació, vuelvo al tema, por el cual nació, lo pase dignamente. O sea que es muy importante eso. Se me presenta algo, ¿verdad? Que es famoso las escobas o los repasadores cuando quedan dentro de la Claro, jaula, ¿verdad? claro. Y vos ves que agarra uno, estira al otro, Claro. se pelean todos por lo que sería Claro. Pero para ir, vamos a decirle, concluyendo, que ya se va ya a traer nuestro programa, ¿verdad? Algo muy importante, bienestar animal no es algo que hay que, vamos a decirle, que hay que pagar para poder tener ese No. bienestar animal. No, es mentira. tener, No es ni improvisación, ni darnos tampoco esa es un gasto. conclusión Con mucho final. gusto, con mucho gusto. Mira, hay que partir de una premisa. Producción, llámese intensiva o extensiva de cualquier especie, en este caso de cerdos, no es sinónimo de bienestar. Primero. Segundo, el bienestar animal per se deberíamos verlo como un valor agregado. En los países primermundistas que tienen en sus unidades de producción
certificación de que practican buenas prácticas de producción con énfasis en bienestar animal, tienen un plus en su diferencial, en su economía, en su parte de sus costos. Bienestar animal, oye, lamentablemente eso fue lo que se malvendió, ¿no? Cuando se empezó a hablar de bienestar animal en lengua castellana, se dio a entender que para hablar de bienestar animal había que tirar todo para empezar de cero, y no es así. Hoy en día, así es, y rediseñar las instalaciones, darle un trato digno. Entonces, bienestar animal no es más que cambiar nuestra forma de regresar a los orígenes de nuestros ancestros, de darle buenos tratos a los animales en beneficio tanto del individuo como del humano. Entonces, bienestar animal es un valor agregado, y que creo yo que aunque tengas 2 cerditos o tengas 5,000 cerdos, es lo mismo, en función de implementar buenas prácticas a partir con énfasis al bienestar animal. Hay otro punto que tocaste también, que es el tema de prácticamente cómo vos le tenés cuidado a tu personal, fundamental, para que él le pueda tener cuidado a los cerdos. Fundamental. Si nosotros hoy día no le ponemos una bota adecuada a nuestro personal, un mameluco, para poder que ellos trabajen limpios dentro de las porquerizas, ¿verdad? Por más pequeños, medianos, o como dice el señor Ricardo, el ingeniero Ricardo Llano, no, todos somos productores de cerdo. Acá no hay pequeño, mediano. El que tiene un cerdo ya es productor. Así es. Somos productores de cerdo, y al tener esa limpieza dentro de lo que sería porqueriza, ¿verdad? Prácticamente ya estamos llevando ese bienestar animal. También. ¿Verdad? Una parte de bienestar animal. Una parte de bienestar animal. ¿Por qué? Porque el personal es limpio y debe mantener limpio las instalaciones. ¿Para qué? Para no ensuciar la ropa y estar lavando cada una vez o 2 veces al día. Lo que vos decís, quiero comentarlo porque eso para mí es fundamental. A mí me causa mucha risa cuando la gente dice, cuando quiero ofender a otra persona, eres un cerdo. Para. El cerdo es más limpio que, o sea, siempre ha sido sinónimo de cerdo y cochino. Otro mito que se tiene que... Totalmente, es el animal más limpio. Ahora, escúchenme, el cerdo, dentro de lo que es calificar coeficiente intelectual, es de las especies de más alto IQ. El cerdo. Entonces, hay muchas cosas. Lo que vos estás diciendo no es otra cosa más que una buena práctica que yo le llamo bioseguridad integral. Si vos tenés unas instalaciones limpias, higiénicas, confortables, le estás dando bienestar a tu individuo. A ver, con esto termino mi comentario. La gente confunde bienestar con salud, y son 2 cosas diferentes. Y lo digo muy rápido. Vos podés tener un cerdo debidamente vacunado y desparasitado, salud. Pero ¿de qué sirve que lo tengas si duerme en un chiquero con barro y bosta y humedad y frío? 2. ¿De qué te sirve tener un cerdo en unas instalaciones confortables, con slack, temperatura, ambiente cerrada, si no está vacunado y desparasitado? Entonces son complementos. Y bienestar animal, yo quisiera que se entendiera que no es una imposición comercial, ni tampoco es una exigencia de moda. Es una necesidad. Es un beneficio, es una necesidad, las necesidades, y es un beneficio tanto para el individuo, en este caso el animal, y el propietario, porque de él vive, y sobre todo lo más importante, que estamos generando productos de origen animal para consumo, que ese es otro tema, y inocuidad de los alimentos. Así mismo. Bueno, doctor, estamos sacando una fotito ahora al terminar el programa. Vamos a lanzar en las redes sociales, por favor, a la gente que quiera tener esta consultoría en granja, ¿verdad? Sí, mucho gusto. Vamos a dejar el número de teléfono ahí en las redes sociales. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Se quedó nuevamente corto, gracias a las 343 personas que alcanzaron a ver, están viendo el programa en vivo, ¿verdad? Esto queda otra vez en las redes sociales para continuar. Y gracias a todos nuestros auspiciantes ahora. Tracto Agrovial, su mejor aliado para el campo. Teléfono 0986-674-200. Bionatural S.A. Insumos y equipamientos para porcinos. Especialistas en bioseguridad de granjas. Teléfono 0981-982-640. CDI, asesores y asociados. Consultora contable, especialistas en Iragro. Teléfono 0981-441-143. Service y compañía, balanzas y básculas para todo tipo de animal. La calidad ante todo.
Teléfono 0983-473-659. Berufin, control biológico de moscas. Teléfono 0981-500-914. Grupo Covepa, ganadería en buena compañía. Teléfono 0986-127-877. Caltech S.A. presenta su línea de nutrición y bienestar animal Plocher, una línea que hará de tu producción porcina altamente lucrativa. Plocher, generando tecnología sustentable. Representa y distribuye Caltech, pionera en biotecnología. Teléfono 0983 154-915. Balanceados los colonos. Experiencia más compromiso en nutrición. Teléfono 0984-943-211. Upisa. Las auténticas toscanas son de Upisa. Prácticas de rápida cocción y están riquísimas, ya que tienen el sello de sabor y calidad Upisa. No te quedes sin probar las toscanas Upisa en todas sus variedades y sabores. Con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upisa, nutri de sabor tu vida. Ahora, gracias por todo, doctor Luis Sánchez. Nos vamos, Orlando. Hasta el próximo sábado.